qué calor, qué tiempo, ¿eh? Ayer en bikini y hoy nada. Abrigarse toca. Pues no sé yo, me escapa un poco a que no haya nadie, ¿eh? Porque en la curva siempre está así. Abarrotado, abarrotado, abarrotado. Pero bueno, a ver, a lo mejor es que le he dado un bajón. Como no tengo reloj, pues es que saber lo que he hecho yo. Porque no me la hayan dado el médico mal, ¿eh? A ver, que eso también acostumbra a pasar. Eso también pasa. Mira, no se ha llamado. Es un poco corta. Bueno, pues nos entretendremos un poquito. ¿Qué vamos a hacer mientras no venga nadie? Pues nada. ¡Oh, qué buena! Pero es raro, ¿eh? Que no haya nadie. A mí me continúa extrañando. A ver, voy a mirar que no haya nadie aquí. Igual en la consulta. También está vacío. Pues aprovecho. Y miramos, a ver. Mira, aquí tampoco. Bueno, fuera cosa que se hubiera quedado aquí el doctor dormido. Como dicen que trabajan tanto. Ay, mira. Hombre, tenía que ser, ¿ves? Se come el polo y deja el palo. Anda bien, anda bien. Ay, mira, eso sí que me gusta. Ay, qué baratico más rico. ¿Hola? Ah, no. Oh. No debo saber utilizar. Eso serán recetas. No sé. Pues parece que como voy para allá que a ver si aún me van a pillar con la mano en la masa. Ay, bueno, pues nada. Que si no hay muedra no sé qué coño hace, que no viene nadie. A ver, mejor que no venga nadie, que aquí termino antes. Pero vaya. Están un poco saladas, ¿eh? Un poco saladitas están. Ay, sí, bajón. Bueno. Ay. Hay que ver lo que me gustan las frutas. Es un vicio que tengo que no puedo aguantar. Hombre, sí que están buenas, sí. Como tostar para el hueso, pero si quieres hacer las pocas. ¡Ay, por las mañanas! Oye, yo me las como a cualquier hora. Anda, que no están buenas ni nada. Que no, señora. Lo que quiero decir es buenas tardes. ¡Ah! ¡Uy! Acabáramos. ¡Hoy vaya confesión más corta! Yo creí que usted quería decir que buenas pipas. Tan buenas. Pero vaya. Bueno, le voy a ahogar. Estas cosas pasan, ¿eh? Estas confusiones pasan cada día. Pero usted, sin ir más lejos, el otro día llega mi marido a casa, a compartir, y me dice: ¡Alía! ¡Te doy! Yo digo: pues pon todo el culo. Y dice que no, de día. Y lo miro y le digo: pues tú eres tonto de día y de noche. Cogió un cabreo. ¡Madre, qué cabreo cogió! Y es que él, lo que quería decir es que era de día de la semana, ¿sabe usted? De lunes, de martes, de miércoles. Y claro, yo me confundí.
sobra que es un tonto. A ver, señorita, no está bien que yo lo diga. Pero que mi marido es muy tonto, muy tonto. Ah. Y bueno, ¿y a usted qué le pasa? Ay, mire usted, que tengo muchos dolores. Vamos, fíjate, tan joven y con dolores. ¿Y qué? ¿Tiene usted hijos? Señora, yo soy soltera. Ah, ¿Y entera? ¡uy! Pues bueno, oiga, tan tranquila, así sí se mueve. Pues ya está, estoy contento. Ya nadie se preocupa. A ver, que no quiero yo decir que se vaya a morir ahora, ¿eh? Pero bueno, que si se muere, pues ala, pues ya está todo arreglado. ¡Hala! ¡Vivir la vida con su cambio! ¡Ya le! Porque tendrá un negocio, ¿no? No, señora. Uy, pues no es usted tan fea. Bueno, un poco fea sí es. Bueno, mucho, coño, ¿para qué nos vamos a engañar? ¡Ay! Pues mire usted, yo sí tengo hijos. Sí. ¿Y para qué? Si no se acuerdan nunca de mí. Deseando que me muera estar a pillar la herencia. ¿Qué se cree usted? Pero se van a joder, porque no les voy a dejar nada. Nada de nada. No, señor. Porque mi marido siempre ha sido un tonto. No, nadie, un inútil que no ha servido nunca para nada. Aunque te mal que lo diga. Con solo tengo que decirle yo que aún vivimos en un físico de alquiler, ya ve usted, a estas alturas. Eso sí. Un físico muy mágico, ¿eh? Pequeñico, discretito, pero muy limpio. Porque yo soy muy limpia, ¿Sí? Pero cuando yo llegué, tenía dolores. Pero ahora sí que tengo toda la cabeza. Ay, pues no es simpática ni nada, además de fea. Con razón no tiene novio. ¡Anda! Ya ves. Buenas. Uy, y buenas tardes. Tardes. Uy, tardes. ¿Y usted qué coño sabe? A lo mejor ha querido decir picas. Doctor, ¿qué eran? ¿Pipas o tardes? Señora, esto es medicina general. La consulta del psiquiatra son 2 puertas más abajo. No vayas, igual ya tienen aquí la seguridad social. No te digo.
Bueno, que pase la primera. Pues estas son ustedes. Bueno, las aprovechan ustedes. A ver, otra confusión. Bueno, ¿se puede? Adelante. Muy buena. ¿Qué? Esto aparcamos por ahí, ¿no? Aparcamos. Ay, bueno. Señora, ¿y a usted qué le pasa? Uy, yo estoy muy preocupada. Muy preocupada, sí. Porque mire usted, tengo muchas faltas. Y claro, ahora no sé si estoy embarazada o se me ha retirado la regla. Señora, ¿qué edad tiene usted? Hombre, yo de esto se lo tengo que decir. Sí. Pues, hay tanto. ¿Cuántos? Hay tanto. Señora, ¿cuántos tiene, señora? 75, coño. Bueno, señora, a usted se le ha retirado la regla, la escuadra y el cartabón. Es que además tengo aquí un dolor. No me diga más. ¿No? No. Eso es de comer mucho jamón del bueno y marisco. Anda, coño, con la mierda de pensión que tengo yo. Anda. Bueno. Entonces, efecto contrario, usted come mucho cocino y mucha patata frita. Bueno, pero es que además tengo aquí, un dolor que se me quita, se me pone, se me quita. Ya está, señora, ya está. Es buenísimo. ¿Se habrá tragado usted un intermitente? Calma, no te conmuevas y eso tiene que estar muy duro. No. Pero bueno, además de todo, es que Cuando va al baño. sí, coñeta, cuando voy al baño y aprieto, me mueve. Eso va a resultar ser un quiste de boletas. ¿De setas? De boletas. Uy, ¿qué es un quiste de boletas? Pues eso es un dolor que duele más cuando más aprieta. Uy, qué mal. Bueno, ¿y qué se puede hacer con eso? Hay que operar. Bien pensativo. Y usted le voy a dar hora. Mira bien, menos mal. Mire, ahora como estamos en la fiesta del Pilar, es imposible. Ya, El perdón. mes de noviembre yo tengo muchos congresos. Mire usted, tengo aquí Sevilla, Valencia, Zaragoza, Calatayud, Medina, Alarma. Sí que vamos bien. Diciembre y enero tenemos las Navidades y los Reyes Magos. Claro, necesitan fiesta, están cansados. Como usted verá, pues los villancicos, los regalos. Vamos a ver. Febrero y marzo yo tengo vacaciones. Otra vez. Vamos a ver. Abril. Pues imposible porque tengo congresos en el extranjero. ¿Sabe usted? París, Roma, Londres, Nueva York. Vamos a ver. Aquí sí que tengo un día libre. Mira. El 20 de mayo. Pero esto ya va para 6 meses. ¿Y qué pasa si me muero antes o si me duele? Pues entonces, si se ha muerto, no vale la pena que venga. Pues mira, también tiene usted razón. Pues sí. Pero oiga, es que no me reconoce. Señora, pues ahora mismo no caigo. Si no me mira usted. Señora, si la estoy mirando, pero no caigo. Que si no me mira usted con los aparatitos esos que tiene usted. No hace falta. Si yo nada más quiero verla a usted le deducido por los síntomas. ¿Qué doctor me ha tocado? Bueno, pues para eso soy el galeno. Claro, para eso. Oiga, pero, ¿y si me duele, qué hago? Pues mire usted, pues no apriete. Hombre, pero que si no aprieto, no. Pues mire usted, ciruela, muchas ciruelas. Bueno, entonces ciruela. Sí. Ciruela. A ver, oiga, es que yo siempre voy a la frutería Gatito que está en mi barrio, pero llevo
llega un matrimonio muy atento, y siempre me dan una ramita perejil, claro, y si luego resulta que no tienen ciruelas, yo no, ay, sí, ciruelas, oye, no quiero ir a otro lado. Pues señora, si no tienen ciruela, kiwis, y verá usted cómo no hace falta tampoco apretar. Vale, si no tienen ciruelas, kiwis, ¿eh? De acuerdo. Vale, vale. Pero bueno, oiga, ¿y si tampoco tienen kiwis? Señora, si no tienen kiwi, no cague, coño, no cague. Tiene pinche representante, ¿eh? Sí, señora. Representante de los laboratorios Ruperto que curan hasta un muerto. Hasta luego. ¿Se puede? Sí, se puede. Sí, hombre, sí, pase, pase usted. Muchas gracias, doctor. Hola, coño que se ha colado una fortuna. Algo, coño. Algo, coño. A ver, señor. Aquí le traigo más avanzado que la medicina moderna. Fosfotin 20. Ah, pues muy bien. A ver, Lo mejor para la mente. ¿alguna cosa más? Diabromón. Lo mejor para la Ah, tos. lo mejor para la tos. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Irinofinicha. Ah, Lo mejor para la picha. Mire usted. No, no me interesa. ¿Alguna cosa más? Además, Laboratorio Ruperto le ofrece un 30% de descuento de todos los productos que usted recete a sus pacientes. Hombre, podríamos haber empezado por ahí. En ese caso sí que le voy a hacer un buen pedido. Mire usted. Anote, anote. Ponga. De Fosfotin 20, déjeme usted 100 o 120. Biodramol, déjeme usted 200 o 202. Y Rinomi ficha, a ver que cuente los aparatos. Déjeme usted por lo menos 300 o 304. Muy bien. ¿Alguna cosa más? No, no, sírvame el pedido pronto, señor. Sí, el pedido lo tendrá mañana, no más tardar pasado mañana. Ah, me parece muy bien. Ah, bien. Usted le recuerda a sus chiquillos, a su señora, y mándemelo que yo le quitaré la tos y todo lo que haga falta. Muchas gracias Ah, sí, señor. y hasta otra, ¿eh? Y a vosotras, por las molestias que habéis tenido, os voy a regalar unas pastillas Riboca para el mal sabor de boca. ¿Sabe usted lo que decía mi abuelita? ¿Qué decía tu abuelita? Vete por el frente. Venga. Ay, qué bien, estoy más contenta. Vengo a hacer una revisión. Sí, pero tiene que ir a la cosa. Ay, no, tengo mucha prisa. Oiga, oiga. ¿Se puede? Sí, sí, adelante, pase y se vaya desvistiendo. ¿Ahora qué? ¡Ay, coño! Por Dios, por ¿Me Dios. quito la ropa? No hace falta. Siéntese usted y se remangue solo un poquito la camiseta. Doctor, ¿usted es el médico? Depende. ¿Para qué quiere saberlo? Pues vengo a hacer una revisión. A usted no le hace falta ninguna revisión. Si está usted más sana que una manzana, si da gusto de verla, hágala para su casa que tendrá A usted ver, mucho trabajo. Doctor, ¿es usted médico o no? Porque en la puerta hay un letrero que pone consulta médica. Bueno, sí, soy médico. No me imaginaba que fuera usted tan guapo. Y yo me pensaba
que entre más de 100.000 espermatozoides fuese usted la más rápida. Ay, no, pero si esa carrera la acabé yo, doctor. Bueno, venga, póngase el termómetro. Aquí, no. Es entonces donde me lo pongo, doctor. En la axila, ¿Y eso qué es? el sobaco, coño. A ver. ¿Hace mucho tiempo que mantiene usted relaciones sexuales con su pareja? Uy, pero si yo no tengo pareja. Bueno, pues con algún amigo o algún conocido. Uy, pero si es que mi mejor amigo es mi perro. ¿Un perro? Sí. ¿Un perro? Mi perro es con quien tengo relación con mi perro. ¿Y cuándo ha sido la última vez que ha mantenido usted relaciones sexuales? Yo nunca he tenido relaciones sexuales. Anda. Así que nunca ha mantenido usted relaciones sexuales. Ay, doctor, eso es una insinuación. No. Yo puedo afirmo y afirmaré que es muy posible y probable que usted no haya mantenido relaciones sexuales nunca, jamás, nada. A ver, deme usted el termómetro. Pues no tiene usted fiebre. Está usted más fresca que una lechuga, más sana que una rosa. ¡Hala! Márchese para casa, que está todo correcto. Ah, no, doctor. Yo no me voy para casa sin que usted me haga una revisión, doctor. No. Pero si a usted no le hace falta ninguna revisión. Doctor, que yo quiero que usted me la haga. No Que necesita. sí, que usted me haga Que la revisión. no. Que sí. Ay, madre mía. Bueno, tenemos que hacer una revisión. ¿Pero esto qué es? Señora, no quite usted eso. Doctor. Madre mía, pero ¿por qué no habré estudiado yo derecho? Sí, ya voy. ¿Pero qué tiene usted ahí? ¿Qué bicho es ese? ¿Esto qué es? Madre mía, por Dios. ¿Cómo lo ve, doctor? ¿Qué le parece, doctor? ¿Qué le parece? Yo no he visto nada igual desde la niña del exorcista. Ay, madre mía, espérese que voy a ver. ¿Pero qué eso qué es? Madre mía, que... ¡Ay, acérquese, doctor! ¡Acérquese! Sí, ya voy a terminar de reconocerla. Pero ¿qué hace usted? Eso, por Dios. Ay, qué peste. ¿Todo bien, doctor? Sí. Lo que pasa es que por ahí no ha llegado todavía la señora de la limpieza. Ahora me lo explico yo. ¿Por qué usted no ha mantenido relaciones sexuales nunca? Es Ahora. que me estoy reservando para la noche de bodas, doctor. Pues se le ha estropeado el animal. Doctor, no me diga que está enfermo. Bueno, enfermo, no, pero por el olor que desprende, yo diría que está muerto. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Pues nada, señora, usted no necesita de ningún médico. Usted lo que necesita es a la Aniceto de mi pueblo. No, pues vaya usted a ver a otro exorcista. ¿Cómo dice, doctor? Voy a terminar de reconocerla. Voy a ver lo que hay por ahí.
Señora, no se mueva usted tanto, por Dios, esté quieta. Está bien, doctor, está Mire bien. usted, que si no que me voy, que yo me voy. Está bien, doctor, está bien. Sí, asustado, pero ya estoy muy bien. Venga, ya puede salir, ya puede salir. A ver, doctor, ¿qué me aconseja usted para tener una relación segura? Para no quedarme embarazada. Mire usted, en el caso posible, pero no probable, de que usted encuentre un hombre para una relación, dígale usted que se ponga 3 preservativos. ¿Y qué postura me recomienda, doctor? Mujer, usted póngase de espalda. Ay, claro, para que no me duela. No, para que no le duela a él. Bueno, es que siempre la primera vez dicen que... Bueno, yo creo que no. Eso sí, usted siempre con la luz apagada. Porque si enciende la luz, es muy posible que su pareja se corte las venas. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Y dígame, ¿qué le debo? Nada, yo la invito. Sí, yo la invito. Que sí, que yo la invito. Que yo le pago por la revisión, doctor. Venga usted. Venga. Está usted muy agradecida, ¿eh? Vaya. Este médico no está bien, ¿eh? Está un poco loco, ¿eh? Pero loco. Está loco. Ese médico está loco. Bueno, que pase el siguiente. ¿Qué es lo que le pasa, señora? Tengo muchos dolores. ¿Y dónde le duele? En todas partes. En mi casa, en el trabajo, en la calle, aquí. Señora, yo digo, ¿en qué parte del cuerpo? Ah, en la cabeza, en el pecho, en la gripa, en las piernas, en las manos, en todos sitios. Bueno, señora, levántese que voy a ocultarla. Con miedo. De aquí está usted muy bien. Y de aquí también. Vamos a ver. Tosa usted. Tosa. Diga usted 22. 22, Más. 23, Más. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya, señora, ¿me está usted vacilando un qué? ¿Usted me está ocultando o examinándome de matemáticas? ¿Es usted imbécil? No, señor, soy cocinera. Bueno, pues cocinera imbécil. No, señor, cocinera ayudanta. Vamos a ver, señora. Abra usted la boca. Ah. ¿Qué polo? ¿Qué polo? El del palo. ¿Pero qué palo? El del polo. Es que si usted me lo mete con el polo, pues yo me lo como. Pero ¿quién se ha comido el polo? Pero señora, ¿pero qué polo? ¿De qué palo? ¿De qué palo? ¿De qué polo? Abra usted la boca, coño. Ah. Pues tiene toda la muela picada. Tiene también el estómago sucio. Oh, pues si viese los pies. Hay que lavarse más a menudo. Si se me olvida. A ver, señora.
de buen comer? No, señor, soy de buenas bodas. Digo, si come usted bien. Más que una lima. Pues no debería de comer tanto, pues se va usted a poner como una foca. A ver. Que quisiera mirarle la vista. Si ve usted mi dedo. ¿Para dónde tengo el dedo? ¡Abajo! ¿Y ahora? ¡Arriba! Señora, ¿ve usted bien? Mi dresa no burro. ¿Cómo va a ver usted bien? Si tiene los ojos llenos de legal. A ver, ¿usa usted gafas? Señor, ¿Y por qué no las lleva puestas? porque no hace sol. ¿Eso qué tiene que ver? Porque las gafas que yo tengo son de sol. No, señora, si yo digo si tiene usted gafas de ver, Si te parece van a ser de oír. señora, ¿se quiere usted quedar conmigo? ¡Ay, sí! Aquí con usted, aguantante. ¡Oh, qué bien! Mi hijito de cocinera, sí. Señora, ¿a qué edad se empezó usted a quedar así? Nada, siente, siente. ¿Se ha dado usted algún golpe? ¿No? ¿Y dónde se nos ha dado? En mi casa, en la calle, en el trabajo, aquí. Digo, señora, ¿en qué parte del cuerpo? Ah, en la cabeza, en el pecho, en la tripa, en las piernas, en todos sitios. Bueno, señora. Se va a dar usted esta pomada. ¿Dónde? En su casa, no se la va a dar usted aquí. A ver, quiero decir en qué parte del cuerpo. Donde le duela. ¿Y si no me duele? Pues no se la dé. ¿Y si me duele? Se la da. ¿Y si me la doy por si me duele? Aunque no me duela. Señora, dísela usted si le duele, no le duele o le deja de doler. Pero dísela usted cuando le salga. Cuando le salga, ¿eh? Cuando le salga del tubo de la pomada. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ay! Entonces mañana vengo. ¿A dónde? Pues aquí con usted, ayudante. Pero señora, si yo le he dicho que no, es que no. Vamos. Pero ¿cómo se puede cambiar tan pronto de parecer? ¡Ay, por Dios! Que sí, que sí, no. A volverse una loca, vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, la vida! ¡Ay, la vida! Siguiente, por favor. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Y a usted qué le pasa? ¿Qué dice, señora? Que me pica el chichi. Cuando le pica. Cuando llueve. ¿Ha probado usted a recortarse las catiuscas? Nada, nada. Así que dice usted que le pica cuando llueve. ¿Por qué le pica cuando llueve? Leñe, porque me pica cuando llueve. ¿Y cuando no llueve? Pues también.
Entonces le pica siempre. No, señor. Vamos a ver, señora, que usted me quiere volver loco. No, señor. Dígame usted, ¿cuándo le pica? Cuando llueve, ¿Y cuando no llueve? también. Bueno, pues ahora me va usted a decir, ¿cuándo no le pica? Pues cuando me rasco, ¿Y cuando se rasca? no me pica. ¿Y cuándo le pica? Cuando llueve, ¿Y cuando no llueve? También. Pues entonces le pica siempre. no. Vamos a ver, señora, que usted me vuelve loco, ¿eh? Dígame usted. ¿Cuándo es cuando no? Cuando no. Cuando no le pica. Y no me diga usted que cuando se rasca, porque le tiro la silla, lo harto la cabeza. Ande, ande, contésteme. No, señor, porque me tira la silla a la cabeza. Señora, vamos a tranquilizarnos, ¿eh? Porque usted me está volviendo loco. Mire usted, cuando vea usted una nubecita por el cielo chiquitita, y luego se hace más grande, y más grande, y se pone muy oscurito, y empieza a llover. Y va el agua por la callecita, va por el río, se va hasta el mar. Mire usted, entonces se va usted a tomar estas pastillas. Solo cuando llueva. Y cuando no llueva también. Entonces me las tomaré siempre. ¡No! Siempre no. Pues no me dice usted que me las tome. Pues sí, cuando llueva Y cuando no llueve. también. Entonces serán siempre. Siempre no. ¿Ah? Cuando llueve, cuando no Sí, llueve. también. Cuando llueve o cuando no llueve. Siempre. Pues ahora se las toma usted. ¡Ay! Oscuro. Voy a cerrar la consulta, porque a mí me vuelven loco. Quedarme no me resulta ni a mis pacientes tampoco. No sé si me iría al psiquiatra. Al psicólogo podría. A lo mejor se me pasa con 3 pastillas al día. Márchate de vacaciones, me va a decir el galeno. Puras sensaciones y te ponen siempre bueno. Así que me voy de vacaciones hasta que pase el espelho. Con mi silla, mi sombrilla y 1000 canciones, imaginaros el resto.